Nosotros queremos profundizar en lo que va a ocurrir mañana, en las consecuencias que pueda tener esta resolución de la Corte, y para ello nos acompaña el exdirector nacional de Fronteras y Límites, Luis Winter. Señor Winter, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Daniel. Se ha hablado mucho de los escenarios mañana y de estos tres escenarios: que la Corte se declare competente, que se declare incompetente o que deje la resolución para el final. ¿Hay posibilidad también de algún fallo, digamos, más creativo o más inesperado de la Corte de La Haya? La Corte ha sido creativa y la Corte ha buscado posibilidades de solucionar problemas entre los distintos países a través de lo que nosotros hemos llamado creatividad. A veces la creatividad no es sino hacer progresar el derecho a través de nuevas vías, y eso es lo que la Corte ha hecho en algunas oportunidades y lo que hace que quienes están frente a la Corte les sea muy difícil poder hacer conjeturas acerca de cómo la Corte va a decidir. Como usted señala, efectivamente hay tres escenarios, yo diría los principales, pero también cabe la posibilidad de un cuarto escenario que lo ha de alguna manera señalado la gente, lo ha señalado el ministro de Relaciones, y que se refiere a la posibilidad que la Corte pueda aceptar en parte, es decir, en todo aquello anterior al año 1948, la tesis de la presentada por Chile, y enseguida configurar y achicar de alguna manera lo que es el juicio hacia lo que ha sucedido después del año 1948 y que son las situaciones que con más énfasis ha planteado Bolivia durante la época que es pública, que es precisamente durante los alegatos y la defensa a la presentación de la demanda de incompetencia hecha por Chile. Ahora, ese escenario hipotético significaría que la Corte se declarara competente para ver el caso desde 1948 en adelante, y por lo tanto el caso también seguiría. En la práctica significaría entrar al fondo, ¿no? De todas maneras seguiría, y seguiría en el fondo en esa parte. Ahora, algo que llamó la atención en los alegatos es esta... lo que desde Chile se entendió como una falta de capacidad de Bolivia de establecer un año, una fecha, un momento específico en el cual se creara este derecho expectaticio. ¿Eso puede ser una fortaleza de la posición chilena o una debilidad de la posición boliviana, viéndola desde el otro lado? No, a mí me parece una debilidad grande de la posición boliviana, hasta tal punto que uno de los jueces de la Corte le pregunta, y le pregunta en qué momento realmente se fijó, se comprometió Chile a hacer un acuerdo con Bolivia en esta materia. Y la respuesta incluso de Bolivia es en todos los momentos, es decir, es una manera de no responder la consulta. Yo creo que más que una fortaleza de Chile, creo que la posición nuestra es tremendamente sólida, lo pudimos ver a través de los alegatos que fueron expuestos por televisión. Es una debilidad importante de Bolivia, pero es un tema que seguramente se va a ver, si no termina el caso mañana, se va a ver en el fondo. Señor Winter, se ha dicho mucho, la posición chilena es fuerte, pero fuerte en el fondo del caso. ¿Es fuerte también la posición chilena en lo que vamos a saber mañana, en el tema de la competencia de la Corte, o ahí también hay que reconocer que nuestra posición tal vez es más débil para esta primera parte? Yo creo que es sólida y fuerte en los dos casos. ¿Por qué? En algunos casos, especialmente en el tema de los ensayos nucleares, la Corte, en el caso con Nueva Zelanda, dijo: lo importante para nosotros es ver cuál es el objetivo real que persigue, en este caso, Nueva Zelanda. Y el objetivo real, en ese caso específico, en el fondo, era la suspensión de los ensayos nucleares. En el caso actual, el objetivo real que persigue Bolivia es cambiar y es modificar, es revisar el Tratado de 1904. Y eso es lo que Chile ha planteado. Ahora, si la Corte define que el objetivo final perseguido por Bolivia es ese, creo que la situación está clara y debería fallar en nuestro favor mañana. Pero también corremos el riesgo de que la propia Corte diga: el objetivo en este caso está planteado en la demanda de Bolivia, y en la demanda de Bolivia no se plantea el tema hacia el objetivo final. Y si es así, vamos a tener que seguir adelante con el juicio. De hecho, la estrategia boliviana ha sido cuidarse mucho de no aparecer desconociendo el Tratado de 1904. Eso ha sido claramente la estrategia de ellos. Creo que esa es una de las grandes debilidades de Bolivia, porque si uno ve la historia
desde prácticamente la firma del tratado del año 1904, comienza toda una acción en la cual se señala el tratado es nulo, el tratado fue firmado por la fuerza, llegan a la Sociedad de las Naciones y continúan todo el proceso prácticamente hasta el año 2013. O sea, Bolivia cambia solamente al final. Y si cambia al final, creo que es por una razón muy clara y esta es su gran debilidad. Que es el hecho de que si entran a cuestionar el Tratado de 1904, saben que no van a tener éxito. Exactamente. Ahora, de las declaraciones que escuchábamos recién de los expresidentes, el expresidente Piñera decía lo siguiente: Chile no debería aceptar nada que signifique cesión de territorios. ¿Es ese un escenario posible, que Chile se vea en posición de no aceptar algo que determine la Corte de La Haya? Hablando ya del fondo del proceso, evidentemente, no de la resolución de mañana. Esa es una pregunta bastante compleja y solamente podría llegar al final de este proceso. Sin embargo, hasta este momento la Corte no ha ordenado nunca ceder territorio y más aún, la cesión de territorio solamente se puede hacer a través de un tratado. Y el tratado tiene una tramitación en virtud de la cual participa el Ejecutivo que lo propone y el Parlamento que lo debe aprobar. De tal manera de que si se llegara hipotéticamente a ese caso, creo yo que va a ser una decisión absolutamente inaplicable. Yo dudo que el Parlamento chileno, que es el representante de la población, y con las encuestas que hemos visto ahora y que han ido subiendo en la medida que el juicio sigue y que las declaraciones muy violentas del presidente Morales, yo dudo que se pueda llegar a la posibilidad de aprobar una situación de esa naturaleza. Yo no me atrevería a hablar de que Chile rechace, sino que yo me atrevería a decir de que para la Corte es prácticamente difícil o imposible llegar a una solución que imponga una situación que de antemano sabe que es muy difícil de cumplir. Usted dice, sería prácticamente difícil o imposible. ¿No es una alternativa que esté completamente cerrada, que la Corte pudiera decir sí, Chile está obligado a ceder territorio? La Corte tiene competencia para decidir lo que realmente le parezca, e incluso desde el punto de vista de las fuentes del derecho que puede ocupar, podría llegar a cualquier clase de soluciones. Pero en un tribunal que tiene que funcionar sobre la base de elementos de derecho y sobre elementos de realidades, porque el derecho también está en función de las realidades, creo que es un escenario prácticamente difícil de comprender, de entender, incluso de visualizar. Escuchábamos recién también al canciller Heraldo Muñoz sobre este debate que siempre se abre sobre si Chile eventualmente podría salir del Pacto de Bogotá. Y él no lo descartaba de pleno, lo que decía es, ahora no es el momento, quién sabe lo que depara el futuro, eran las palabras del canciller. ¿Es un tema que Chile en algún momento debería plantearse? Yo creo que es un tema que Chile debe plantearse. Yo me pregunto si realmente el Perú, hacia atrás, hubiera presentado su caso si no hubiera tenido la vía abierta para la Corte Internacional de Justicia. Y en este caso concreto me pregunto si Bolivia hubiera tenido también la vía para demandar a Chile para, de hecho, obtener la revisión de un tratado por una vía absolutamente lateral, como son las declaraciones unilaterales, como lo ha hecho ahora. Tan claro lo tenía, yo creo, Bolivia, el hecho de llegar a la Corte Internacional de Justicia, que durante la época en que surge el Pacto de Bogotá, lo firma Bolivia, lo hace con una reserva y enseguida retira la reserva para demandar a Chile solamente el año 2013. O sea, era una alternativa que, me atrevo a decir, no estaba en la mente de Bolivia, ni antes estaba en la mente del Perú. Y más aún, yo creo que Chile no hubiera tampoco suscrito y ratificado el Pacto de Bogotá, se hubiera tenido en mente que iba a ser demandado por dos situaciones que nos parecían absolutamente imposibles hace un tiempo atrás. ¿Faltó previsión para poder anticiparse a este escenario y haber tomado las medidas adecuadas a tiempo? Yo creo que siempre es interesante ver las cosas hacia atrás, pero es muy difícil preverlas. Es muy difícil preverlas. Cuando tenemos una política exterior que es una política de Estado, en que actúa el sector civil y el sector público, actúan los poderes públicos, ¿será cierto que todos
ninguno de ellos previó esta situación. Me parece que en algún momento, hace algunos años atrás, se planteó la posibilidad del Pacto de Bogotá, de salirnos del Pacto de Bogotá, pero nadie se imaginó que en ese momento pudiéramos tener demandas de esta naturaleza, demandas que exigen y han pedido a la Corte Internacional de Justicia creatividad para presentarla y en el caso del Perú para lograr un resultado que hubiera sido muy difícil lograr con anterioridad. ¿Y el momento para tomar esta decisión como país, si nos salimos o no del Pacto de Bogotá, es ahora, es más adelante? No, yo creo que hay que buscar el momento. Es una posición personal, hay que buscar el momento más oportuno para poder hacerlo y defender de la mejor manera los intereses nacionales, pero sobre la base del respeto al derecho también. Pero Chile debería salirse del Pacto de Bogotá en algún momento. Esa es mi opinión, Chile debería salirse. Y además, el Pacto de Bogotá hay que tener en claro que de los 35 países de la región, solamente hoy día son parte del Pacto de Bogotá, son 14, y 2 de ellos no tienen jurisdicción para la Corte Internacional de Justicia. O sea, hay 12 países solamente. Y por otro lado, la Corte Internacional de Justicia solamente tiene competencia entregada por parte de los países para, si no me equivoco, son 63 países de los prácticamente 193 que están en Naciones Unidas hoy día. O sea, la minoría de los países está en la Corte Internacional de Justicia. Es el llamado que la Corte hace año a año en su informe a la Asamblea General. Pero quisiera decir también que esto no significa que no queramos recurrir a los métodos de solución pacífica de controversia, sino que nosotros creemos que escoger, por ejemplo, mecanismos arbitrales como el que tenemos con Argentina nos pueden dar más seguridad en el momento en que uno nombra a parte de los árbitros para defender de la mejor manera lo que son los intereses de Chile. Finalmente, señor Winter, y para cerrar, vemos estas imágenes de unidad que siempre se producen en las horas previas a una resolución como esta, y hoy las vimos claramente con los expresidentes y con los excancilleres. Pero ayer la mayoría de los presidentes de los partidos no llegó a la moneda, mandaron representantes, al secretario general, al vicepresidente, y más bajos todavía en cuanto a representación de los partidos. ¿Le parece inadecuado lo que pasó con los partidos políticos? Yo creo que hay que ser realista en este caso. Aquí estamos en un proceso largo y estamos solamente en la presentación de un incidente. Es decir, es importante, todo el proceso es importante, pero es solamente un incidente. Si ganamos el incidente, desde luego se acaba el juicio. Pero si no ganamos el incidente, prácticamente no hemos perdido nada y vamos a tener que continuar con él. Es difícil para los presidentes de los partidos y para cualquier persona en este momento hacer conjetura. Si hubieran estado presentes todos, hubieran dicho que confiaban en el resultado y que las razones que tenía Chile desde luego eran muy importantes. Pero no me parece que sea un elemento, crucial dentro del proceso que estamos viviendo. Luis Winter, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Buenas noches. Buenas noches.